La vida temprana de Benito Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Dobbia di Predappio, una pequeña localidad en la región de Emilia-Romagna, Italia. Su padre, Alessandro Mussolini, era un herrero de ideas socialistas, mientras que su madre, Rosa Maltoni, era una maestra devota católica. Desde temprana edad, Benito mostró un carácter fuerte y rebelde, lo que le trajo problemas en la escuela. Sin embargo, logró graduarse como maestro en 1901, aunque pronto abandonó la docencia para dedicarse a la política y el periodismo. En sus primeros años, Mussolini se identificó con el socialismo y se convirtió en un destacado orador y agitador político. Trabajó como periodista en varios periódicos socialistas y llegó a ser director del diario Avanti, el principal órgano del Partido Socialista Italiano, sí. Sin embargo, su postura comenzó a cambiar con el estallido de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de la mayoría de los socialistas, que se oponían al conflicto, Mussolini defendió la entrada de Italia en la guerra, creyendo que podría fortalecer la nación. Esta postura le costó la expulsión del sí en 1914. Tras su ruptura con el socialismo, fundó su propio periódico, Il Popolo de Italia, desde donde promovió un discurso nacionalista y autoritario. En 1919, en un contexto de crisis económica y social, fundó los Fasti Italiani di Combattimento, un movimiento paramilitar compuesto en gran parte por excombatientes de la guerra. Con el tiempo, este movimiento evolucionó en el Partido Nacional Fascista, PNF, fundado oficialmente en 1921. El creciente apoyo al fascismo se debió en gran parte al descontento generalizado con el gobierno italiano, que no había cumplido las expectativas tras la guerra. Aprovechando la inestabilidad, Mussolini organizó la Marcha sobre Roma en octubre de 1922, una demostración de fuerza en la que miles de fascistas se dirigieron a la capital exigiendo el poder. El rey Víctor Manuel III, temiendo una guerra civil, decidió no reprimir la marcha y, en su lugar, ofreció a Mussolini el cargo de primer ministro. Una vez en el poder, Mussolini comenzó a consolidar su dominio. En pocos años eliminó a la oposición política, censuró la prensa y estableció un régimen de partido único. Adoptó el título de Il Duce y promovió una ideología basada en el nacionalismo extremo, el militarismo y el corporativismo. Su gobierno impulsó grandes obras públicas y buscó reforzar el prestigio de Italia en el ámbito internacional. En 1935, con la intención de expandir el imperio italiano, ordenó la invasión de Etiopía, logrando su anexión en 1936. Ese mismo año fortaleció sus lazos con la Alemania nazi, firmando el eje Roma-Berlín con Adolf Hitler. En 1939 invadió Albania y en 1940 decidió entrar en la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania, convencido de que la victoria del eje era inminente. Sin embargo, las tropas italianas sufrieron múltiples derrotas, lo que debilitó su régimen. En julio de 1943, tras la invasión aliada de Sicilia y la creciente oposición interna, Mussolini fue destituido y arrestado por orden del rey Víctor Manuel III. Fue liberado en septiembre por un comando alemán y colocado al frente de la República Social Italiana, un estado títere nazi en el norte de Italia. Sin embargo, su control era débil y dependía completamente de la Alemania de Hitler. Con la inminente derrota de Alemania en 1945, Mussolini intentó huir a Suiza junto a su amante Clara Petacci, pero fue capturado por partisanos italianos el 27 de abril en Dongo. Al día siguiente, el 28 de abril de 1945, fue ejecutado junto a Petacci en Giulino di Mezzegra. Sus cuerpos fueron trasladados a Milán y expuestos en la Plaza Loreto, donde fueron colgados boca abajo como símbolo del fin del fascismo en Italia. A pesar de su trágico final, la figura de Mussolini sigue siendo objeto de debate en la historia italiana. Su legado, marcado por el totalitarismo, la represión y la guerra, dejó una huella imborrable en el siglo XX.